Un experimentado periodista lo deja todo para empezar de nuevo en Silver Plume, Colorado, un pueblo casi desierto en las montañas rocosas. Allí descubre la historia de la misteriosa desaparición de otro hombre que vivió en el mismo edificio que él ocupa ahora. Pero mientras investiga obsesivamente este oscuro caso, el propio periodista desaparece sin dejar rastro, exactamente como la persona que tanto buscaba. ¿Descubrió Keith Reinhard algo que no debía? ¿O se obsesionó tanto con la historia de la desaparición que terminó con el mismo destino? Keith Reinhard parecía haberlo hecho todo bien en la vida. A sus 49 años era un periodista deportivo con más de 2 décadas de carrera en el Daily Herald de Chicago. Tenía una casa cómoda en los suburbios, 3 hijos adultos y un nuevo matrimonio con Caroline, con quien vivía desde hacía 2 años. Pero detrás de la rutina organizada y la sonrisa de quien ha cumplido todas las expectativas, Keith enfrentaba algo silencioso: el peso del tiempo. Con la llegada de los 50, empezó a sentir que a pesar de todo lo que había construido, quizás solo estaba sobreviviendo, no viviendo. El periodismo ya no lo desafiaba, los días parecían repetirse y la necesidad de experimentar algo nuevo crecía como una urgencia. En 1988 decidió tomarse un respiro. Pidió una licencia sabática de 3 meses y se puso en camino hacia Colorado, específicamente a Silver Plume, un pueblo con menos de 200 habitantes enclavado en las montañas rocosas, donde su amigo Ted Parker administraba un pequeño café. Silver Plume no era un destino turístico común. Era prácticamente un pueblo fantasma, cargando el legado de un pasado próspero durante la fiebre de la plata, pero en decadencia desde hacía mucho tiempo. En los años 80 era un lugar detenido en el tiempo, con edificios históricos descoloridos y una población que vivía al margen del mundo moderno. La soledad de aquel paisaje montañoso ofrecía exactamente lo que Kate buscaba: aislamiento, introspección y la posibilidad de un nuevo comienzo. Su plan era simple: abrir una tienda de antigüedades para los pocos turistas de paso y paralelamente dedicarse a la fotografía y quizás escribir su primera novela. Si todo salía bien, Caroline se mudaría a Colorado y empezarían de nuevo juntos. Para Keith, este proyecto representaba más que un negocio. Era un símbolo de libertad, un nuevo capítulo donde pudiera reinventar su identidad. Al llegar, alquiló un antiguo edificio histórico que había sido la sede de la fraternidad Caballeros de Pythias, Knights of Pythias. El propio Ted le ofreció el espacio, bien conservado a pesar de su antigüedad. Keith montó allí su tienda de antigüedades y abrió las puertas a una nueva vida. Pero el entusiasmo inicial pronto dio paso a la realidad. El comercio no prosperaba, apenas había movimiento y la soledad antes deseada comenzaba a pesar. Fue entonces cuando Keith, quizás buscando un estímulo creativo, empezó a interesarse por las historias locales. Una de ellas en especial lo cambiaría todo. La desaparición de Tom Young se convertiría en la obsesión que lo llevaría hasta los rincones más oscuros de aquel pueblo y posiblemente a su propio fin. Con el fracaso comercial de la tienda, Keith empezó a ocupar sus días explorando Silver Plume. Entre conversaciones con los habitantes y el intercambio de historias con Ted Parker, se sumergió en el pasado del pueblo. Así fue como oyó por primera vez sobre Tom Young, un antiguo residente que simplemente había desaparecido. Lo que transformó a Tom Young de una simple historia local en una obsesión fueron las coincidencias inquietantes entre él y Keith. Tom era un veterano del ejército y exprofesor que en 1969 eligió Silver Plume para vivir de forma reclusa. Residía con su perro Goose en el lado sur de la montaña Pendleton, una zona que rara vez recibía luz solar directa, permanentemente cubierta de sombras. Al igual que Keith, Tom buscaba un nuevo comienzo. Y lo que es más, había trabajado en el mismo edificio que ahora le pertenecía a Kate. Tom había montado allí una pequeña librería. El 7 de septiembre de 1987 cerró las puertas y desapareció sin dejar rastro. Al principio, nadie se alarmó. Tom había comentado que planeaba viajar a Europa. Como el pueblo estaba acostumbrado a idas y venidas, su ausencia solo generó dudas 3 semanas después. Fue en octubre cuando los vecinos se dieron cuenta de que algo andaba mal y notificaron a la oficina del sheriff del condado de Clear Creek. La investigación subsiguiente no llevó a ninguna parte. Ningún cuerpo, ninguna pista, ninguna nota. Tom y Gus simplemente se evaporaron. Para Keith, esto no era solo una historia local, era un enigma real. Como periodista experimentado, rápidamente pasó de ser oyente a investigador. Revisó el edificio, habló con vecinos, buscó amigos de Tom e intentó reconstruir sus últimos pasos. El caso lo afectó de una manera diferente, quizás porque en Tom se veía a sí mismo. 2 hombres de 40 y tantos buscando paz interior, viviendo aislados en un pueblo remoto, intentando reconectar con algo que ni siquiera sabían nombrar. Gradualmente la investigación se convirtió en obsesión.
Keith decidió transformar aquella historia en una novela de ficción, creando el personaje de Guy Gypsum, un híbrido entre él mismo y Tom. El personaje vivía en el mismo pueblo, enfrentaba los mismos dilemas existenciales y al final también desaparecía misteriosamente. La línea entre la realidad y la ficción comenzaba a desdibujarse. Los habitantes notaron que Keith hablaba de Tom constantemente, hacía preguntas cada vez más específicas y caminaba por las calles solo y pensativo, como si intentara sentir lo que Tom sintió. Lo que comenzó como un proyecto literario se convirtió casi en un viaje espiritual. Keith no solo quería escribir la historia de Tom, quería entender por qué alguien como Tom desaparecería de esa forma. Pero Keith no imaginaba que la historia que escribía estaba a punto de traspasar los límites de la ficción. En pocos días, un macabro descubrimiento traería el misterio de vuelta a la superficie y lo empujaría aún más profundo en el abismo de la obsesión. El 31 de julio de 1988, dos cazadores que recorrían un área remota a unos 3 kilómetros de Silver Plum hicieron un descubrimiento que dejaría al pueblo en shock. Los restos esqueléticos de un hombre y su perro, tendidos uno al lado del otro bajo una lona verde rasgada. La escena era perturbadora. Ambos cuerpos, identificados después como Tom Young y su perro Gus, presentaban heridas de bala en la cabeza. Un revólver fue encontrado cerca, pero no junto a los cuerpos. Estaba a varios metros de distancia, un detalle que desde el principio levantó serias dudas sobre la versión oficial. Tom había comprado el arma solo 4 días antes de desaparecer. Para la policía, eso bastó para concluir que se había quitado la vida y la de su perro. Pero las circunstancias no encajaban. La distancia del arma, el hecho de que ambos hubieran sido muertos con disparos en la cabeza y principalmente la presencia de la lona, indicando que los cuerpos fueron cubiertos después de la muerte, creaban una narrativa confusa. Si Tom se hubiera suicidado, ¿cómo se cubriría a sí mismo y a su perro? Cuando la noticia llegó a Keith, causó un impacto profundo. Hacía 2 meses que vivía inmerso en la historia de Tom, usando cada detalle real como combustible para su ficción. El descubrimiento no puso fin al proyecto. Al contrario, pareció confirmar algo que sentía desde hacía mucho tiempo, como si la historia pidiera un desenlace simbólico no en el papel, sino en la vida real. En los días siguientes, Keith estuvo más callado, introspectivo, absorto en sus anotaciones y revisiones del manuscrito. Entonces escribió lo que muchos interpretarían como un presagio. Guy Gypsum se calzó sus botas de trekking, se puso una camisa de franela pesada. Ahora entendía a Tom. Cerró la puerta y se dirigió hacia el denso y sombrío bosque de Colorado. Era la última frase que Keith escribiría, pues así como en la ficción, él también partiría sin dejar rastro. Tras el descubrimiento de los restos de Tom Young, Keith mostró un comportamiento aún más centrado en la historia. El caso adquirió un nuevo significado, y los habitantes reportaron que hablaba cada vez más sobre el asunto, mentalmente absorbido por todo lo que había sucedido. El 6 de agosto de 1988, 2 días después de la confirmación oficial de la muerte de Tom, Keith participó en una fiesta con vecinos locales. Su comportamiento aquella noche generó relatos contradictorios. Algunos dijeron que estaba normal, conversando de forma relajada. Otros afirmaron que parecía introspectivo, retraído y posiblemente alcoholizado. Estas versiones conflictivas nunca fueron esclarecidas. Lo que sí se reportó unánimemente, sin embargo, fue la presencia de una mujer desconocida que pasó gran parte de la noche conversando con Keith. Ella no era del pueblo. Algunas personas afirmaron que venía de Denver. Estuvo horas a su lado en conversación continua y reservada. Lo más intrigante es que esta mujer jamás fue formalmente identificada. La policía no la interrogó, ni hay documentación de ningún intento de localizarla. ¿Quién era ella? ¿Cómo conoció a Keith? ¿De qué hablaron? ¿Por qué, siendo posiblemente la última persona en tener una conversación larga con Keith antes de la desaparición, no fue considerada una pieza clave en la investigación? Al día siguiente, 7 de agosto de 1988, Keith comunicó a algunos vecinos que pretendía subir al monte Pendleton. La senda hasta la cima es considerada de difícil acceso, terreno accidentado cubierto por vegetación densa, inclinado y peligroso, con riesgos de minas abandonadas. Exige preparación física, planificación y equipo adecuado, nada de lo cual Keith poseía. Él ya había intentado subir esta montaña semanas antes, acompañado de Ted Parker, pero se quedó paralizado a mitad de camino por el miedo a la altura, necesitando ayuda para bajar. Aún así, a las 16:30 de aquella tarde, Keith pasó por la cafetería de Ted confirmando que estaba a punto de subir el monte Pendleton. Vestía vaqueros, jeans, camisa de franela y zapatillas deportivas.
No llevaba mochila, linterna, comida, agua o cualquier suministro necesario para un trayecto que demandaría al menos 6 horas. Antes de salir, hizo un comentario directo a Ted. Si no regreso, llama al rescate. La frase no fue tomada como broma. Ted conocía las limitaciones físicas de Keith y sus dificultades anteriores en la senda. Aquello no parecía un simple paseo. Había algo diferente en esa salida. Keith no fue visto más. No regresó aquella noche, ni apareció a la mañana siguiente. Ante el silencio y recordando la frase de su amigo, Ted contactó a la policía, iniciando una operación de búsqueda de gran envergadura. Más de 125 personas participaron en la movilización. Voluntarios locales, vecinos, equipos especializados de búsqueda y rescate alpino, Guardia Nacional y Policía Estatal. Helicópteros con visión térmica sobrevolaron toda el área montañosa. Perros rastreadores intentaron seguir el rastro de Keith. La operación siguió todos los protocolos conocidos, contando con equipos que tenían una tasa histórica del 90% de éxito en encontrar personas perdidas en la región. Incluso con toda esa estructura, ningún vestigio fue encontrado. Ninguna prenda de ropa, artículo personal, campamento improvisado, huella o señal de paso. La ausencia completa de indicios físicos transformó el caso en algo que el equipo de rescate consideró extremadamente raro. Después de 7 días de búsquedas intensas, la operación fue suspendida el 14 de agosto de 1988. La investigación policial prosiguió, pero sin nueva información. Keith Reinhardt simplemente desapareció, sin dejar absolutamente ninguna señal. Con el cierre de la búsqueda oficial, la investigación formal pasó a manos de la oficina del sheriff del condado de Clear Creek. Desde el principio enfrentó obstáculos debido a la escasez de pruebas materiales y a los relatos contradictorios de los testigos. Uno de los primeros puntos que llamaron la atención fue la divergencia sobre el destino de Keith. Mientras Ted Parker reportó que Keith había mencionado específicamente el monte Pendleton, otras personas afirmaron que él consideraba subir la Republican Mountain al norte, precisamente la senda que llevaba al lugar donde el cuerpo de Tom Young fue encontrado. Si Keith optó por la dirección opuesta a la imaginada, los esfuerzos de búsqueda podrían haberse concentrado en el área equivocada desde el principio. La incertidumbre se agravó por el comportamiento de Keith en las semanas anteriores. Para la policía, su obsesión por la historia de Tom Young era evidente. Hablaba constantemente sobre el caso, investigaba detalles de la vida cotidiana del desaparecido y desarrolló un personaje ficticio inspirado en él. En el material dejado por Keith había un borrador del manuscrito con un pasaje particularmente simbólico, donde el personaje Guy Gibson se calzaba botas, vestía franela y caminaba hacia los bosques de Colorado, diciendo que ahora comprendía a Tom. Con base en estos elementos, la policía clasificó el caso como una desaparición sin evidencias claras de crimen. No identificaron señales de lucha, fuga planeada o suicidio. Tampoco había indicios de que Keith intentara iniciar una nueva vida en otro lugar. La falta de pistas concretas dirigió los esfuerzos hacia un cierre sin conclusiones firmes, pero un detalle crucial fue negligenciado. Algunos días después de la desaparición, la mujer que había conversado largamente con Kate durante la fiesta regresó a Silver Plum buscándolo, mostrando sorpresa al ser informada de su desaparición. Esto consta en el informe, pero su presencia no fue acompañada por ninguna entrevista formal. Su nombre no aparece en los archivos, ninguna pregunta fue registrada. La policía simplemente anotó que ella no sabía de la desaparición y no investigó más. ¿Por qué no insistieron en saber más sobre ella? Como una de las últimas personas en mantener una conversación larga y reservada con Keith, sería natural tratarla como una testigo importante. El hecho de haber regresado al pueblo buscándolo indica algún tipo de vínculo, pero ese vínculo nunca fue explorado. Con el tiempo, el caso fue archivado como otra desaparición inexplicada. No hubo nuevas pistas ni reapertura formal de la investigación. El misterio de Kate Reinhardt permanece sin explicación, dando lugar a teorías debatidas hasta hoy. ¿Existirá algo más oscuro involucrando ambos casos? Con el paso de los años y la ausencia completa de evidencias, surgieron varias teorías para explicar lo que le sucedió a Kate Reinhardt. La más inmediata fue la hipótesis de un accidente. Keith partió solo hacia una senda peligrosa, sin equipo adecuado, con poca experiencia y a una hora impropia. Subir una montaña como la Pendleton a las 16:30, usando solo franela, vaqueros y zapatillas, sin linterna ni protección térmica, sería un error grave incluso para alguien entrenado. Y Keith no lo era. Un resbalón, una caída o un mal súbito podrían explicar la desaparición. Pero este razonamiento choca con un detalle incómodo. Ningún vestigio fue encontrado.
Otra posibilidad sugiere que Keith, profundamente impactado por el descubrimiento de los restos de Tom Young, se haya suicidado de forma simbólica, siguiendo el camino del hombre que tanto investigó. La frase dejada en su manuscrito, la ausencia de preparación para la senda, el aviso a Ted para llamar al rescate, todo podría leerse como una despedida velada. Pero de nuevo, no hay cuerpo. Según la familia, especialmente su hijo Kai Reinhardt, esta hipótesis no tiene sentido. Keith tenía lazos afectivos fuertes, amaba a sus hijos, mantenía contacto constante con su esposa. Kai fue categórico. Su padre jamás se quitaría la vida. La hipótesis más inquietante es que Keith fue eliminado. La idea es que al investigar la desaparición de Tom Young con tanto ahínco, haya descubierto algo comprometedor. Alguna información peligrosa relacionada con la muerte de Tom o con la dinámica oscura de Silver Plum. Por ello, se habría convertido en un objetivo. Esta teoría cobra fuerza porque en menos de un año 2 personas desaparecieron del mismo pueblo, usando el mismo edificio para sus negocios, ambas con relación con Ted Parker. Ted no era solo amigo de Keith, era la conexión entre Keith y Tom. Administraba el edificio donde ambos montaron sus negocios, alquiló el espacio a los dos, organizó la fiesta la víspera de la desaparición de Keith y fue el último en verlo. Para él, Keith entregó un cheque de $1,000 días antes de desaparecer, una cantidad considerable para un negocio que no prosperaba. ¿Qué cubría ese pago? Eso nunca quedó claro. Ted también fue quien reportó la frase sobre llamar al rescate. Ninguna otra persona oyó eso. Sabía que Keith no estaba preparado para la senda, especialmente a esa hora, y conocía sus dificultades anteriores en la montaña. ¿Por qué no intentó impedir que su amigo se arriesgara? Evidentemente, nada de esto prueba la implicación directa de Ted con las desapariciones, pero el patrón es extraño y la acumulación de coincidencias parece más que una mera casualidad. Si añadimos la presencia de la mujer misteriosa, que conversó largamente con Keith y luego regresó al pueblo buscándolo, sin que la policía mostrara interés real en interrogarla, el panorama general de la investigación parece incompleto o intencionalmente superficial. Lo que le sucedió a Keith Reinhardt sigue sin respuesta. Pero cuanto más se observa la cadena de eventos, más difícil se vuelve a aceptar explicaciones simples. 2 hombres desaparecieron en menos de un año en el mismo pueblo, ocupando el mismo edificio con conexiones con las mismas personas. Keith Reinhardt intentaba entender lo que le había sucedido a Tom Young, hasta que desapareció de la misma manera. Quizás sea toda una gran coincidencia, pero es difícil no cuestionar este extraño caso. Si te ha intrigado esta historia, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa las notificaciones. Ahora, te invito a ver el video que aparece en tu pantalla sobre el perturbador caso de Chris Kremers y Lisanne Froon, las turistas holandesas que desaparecieron en Panamá después de una secuencia de fotos extrañas tomadas durante la madrugada.